El 1 de septiembre, en medio de una gran tensión, el presidente Gustavo Díaz Ordaz rinde un informe de gobierno ante el Congreso de la Unión. En este informe, Díaz Ordaz afirma que su gobierno ha otorgado amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, pero se ha respondido con el libertinaje. ¿Debe o no intervenir la policía? Y se responde: siempre que sea necesario, la hará intervenir. Posteriormente afirma: sé que tendré que enfrentarme a quienes tienen una gran capacidad de propaganda, de difusión, de falsía, de injuria, de perversidad. Y advirtió: no quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Su discurso sería interrumpido 84 veces por aplausos y vítores por parte de legisladores e invitados especiales. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. No queríamos que nos reprimieran. Y en ese sentido había esa ambivalencia de creer que el señor presidente no está bien informado, no sabe. Bueno, una historia bastante recurrente una y otra vez. Era una juventud muy inocente, que no estaba preparada para entender la manera como era Díaz Ordaz, porque no lo sabíamos, porque el señor presidente era una figura distante, que jamás se equivocaba, todopoderosa. Pasados 50 años, ahora tenemos una visión más precisa de lo que puede, no puede, sabe, no sabe un presidente de la República, y por tanto somos mucho más despiadados, pero en aquellos años no era así. Precisamente hoy que vi a dos compañeros brigadistas, uno que es compañero de la Wilfrido y otro es de la universidad, precisamente estábamos diciendo que nos pasamos de ingenuos y de tontos, de que en el 1 de septiembre, que el Díaz Ordaz dio su informe, que allí clarito lo dijo, que pero ya después de 50 años nos estamos dando cuenta que nos iban a partir la mano. Es amenazante, es autoritario, es gravísimo, y todo. Nos dimos cuenta de que había un cambio, de que había un giro y que había que había una nueva situación, con una voluntad de reprimir. De hecho, a partir de ahí comenzamos a tomar otro tipo de medidas de seguridad. Las reuniones del Consejo Nacional de Huelga se hacen de otro modo, van cambiando de sede cada vez, etcétera, etcétera. Había venido ocurriendo la represión había venido ocurriendo todo el tiempo. Había un montón de presos, había un montón de estudiantes que estaban presos, sí, pero un montón. Entonces había venido ocurriendo, sí, pero el movimiento había tenido también una fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque si tú sacas a 200,000 estudiantes en la calle, no puedes pensar que los van a reprimir. Sacaban al ejército. En una manifestación, yo no me acuerdo cuál, sacaron los camiones atrás de nosotros y nos paramos de volada, los que estábamos sentados en el suelo, y nos fuimos hacia los camiones a ver qué, y estaban vacíos. O sea, provocando nada más. Ese mismo 1 de septiembre, la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Academia de San Carlos es baleada. La influencia que tuvo la Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA, en la época de la Guerra Fría, no se puede minimizar, señala Sergio Aguayo, ya que Estados Unidos, por el contexto histórico que vivía, tejió una red de información en varios países, México incluido. Estados Unidos en los 60s estaba profundamente dividido sobre la manera de interpretar lo que estaba pasando en una década en transformación.
Sí, había una corriente muy fuerte que veía toda movilización juvenil como resultado de una conspiración comunista. Incluso el FBI y la CIA acusaban a sus propios estudiantes de ser instrumento de los comunistas para favorecer a los vietnamitas que peleaban contra Estados Unidos. La CIA tenía aquí agentes, se detuvieron 2 marines, uno puso una bomba en el PRI, otro quería volar unas torres de electricidad, los detuvieron en Federal de Seguridad. O sea, y después se inventaron que los militares querían dar un golpe de Estado, que un general Martín del Campo. Pero rápidamente salió el general García Barragán, que era el jefe de el secretario de la Defensa, a decir no. Los documentos de la CIA disponibles en los archivos nacionales en Washington señalan que Winston Scott, jefe de la estación en México, utilizó su cercanía casi de amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, así como con otros altos funcionarios para informar a Washington, a través de la operación llamada Litempo, sobre lo que ocurría en nuestro país y las posibles amenazas que podrían presentarse para Estados Unidos. Ese fue la joya el gran éxito de Winston Scott, que era muy valorado por sus jefes. De hecho, se consideraba que la estación de la CIA en México era la mejor del hemisferio y tal vez del mundo. Él tenía 50 agentes de Estados Unidos, 200 mexicanos, y dentro de ellos la joya era el Litempo, 14 altos funcionarios que incluyeron a 3 presidentes, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, y luego a funcionarios como Fernando Gutiérrez Barrios o Miguel Nazararo. Ellos le entregaban información o intercambiaban información con Winston Scott y la estación de la CIA, pero la cercanía que alcanzó Scott con Díaz Ordaz, sí, es notable. Es notable porque no parecía haber límites. La CIA, yo supongo que no es nada más con México. Nosotros hemos visto a los litempos, que era como los agentes de la CIA, era la palabra código para algunos políticos mexicanos, incluyendo los presidentes, incluyendo a López Mateos, a Díaz Ordaz, a los secretarios y subsecretarios de Gobernación, a Gutiérrez Barrios. Todos eran litempos con un número diferente. Es la operación normal, no nada más en México. Winston Scott sí participó, sí era cercano a ellos, porque la realidad es esa. Es que no hemos acabado de entender la realidad de México frente a Estados Unidos, que es la hegemonía en el planeta. Ha sido una relación traumática siempre y siempre ha sido desventajosa para nosotros por obvias razones. Ha habido momentos más o menos, pero bueno, la realidad todas lo sabemos, ¿no? Claro que hay que mantener por lo menos un poquito de dignidad. Desde luego había cercanía, pero tanto como decir que eran agentes. A ver, la operación Galeana, la del 2 de octubre, es operación Galeana, participa el ejército, participa Federal de Seguridad, las abejas, el público, los estudiantes, el Politécnico, todos tienen un número, Galeana 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso los hace cómplices de la matanza? No, es lo mismo del Litempo. Toda la inteligencia estadounidense penetró hasta la presidencia de la República y no supieron lo que pasaba. ¡Ay, caramba! La oficina de la CIA en México otorgaba al gobierno mexicano información de inteligencia. El tema fue la influencia del comunismo y de Cuba en México y su posible relación con el movimiento estudiantil. Estados Unidos se dividió en la interpretación sobre el movimiento. Me refiero al Estados Unidos oficial gubernamental. Hubo una parte que no creía que el movimiento estudiantil fuera fruto de una conspiración comunista, pero quien tenía el oído del presidente, quien recibía constantemente, Winston Scott, tenía una visión igualmente paranoica y, en consecuencia, sostengo como hipótesis que él alimentó la paranoia con documentos que desconocemos, porque no se han hecho públicos, y que muy probablemente él estuvo
entre las 2, 3 personas que planearon la masacre del 2 de octubre. Los primeros días de septiembre, el Consejo Nacional de Huelga se dedica a estudiar y externar un posicionamiento a lo expresado por Gustavo Díaz Ordaz en su informe presidencial, mientras que aumenta el control policial en centros de trabajo y lugares de mayor concentración social. El 10 de septiembre de 1968, en conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Huelga, CNH, declara que si las autoridades no aceptan el diálogo público, la respuesta será una represión masiva para descabezar el movimiento ante la cercanía de las Olimpiadas. Ese crescendo, no se dieron cuenta de que había una atmósfera internacional, nacional, que la represión fue provocación y despertó entonces ya muchas ideas, demandas, ilusiones colectivas para cambiar la naturaleza del sistema de poder en México. Y ahí empezó, y de ahí se va desarrollándose en otro accidente histórico, la Olimpiada. En ese contexto, el 13 de septiembre, los jóvenes realizarían lo que denominaron y pasó a la historia como la Marcha del Silencio. Fue muy fuerte. Mira, mi mamá apoyaba nuestra participación. Mi papá la criticaba. Y la tarde de la marcha silenciosa, pues mi papá no quería que fuéramos ya. Mi papá ya no quería que participáramos, porque lo que te acabo de decir, tener un hijo y saber que tú estás trabajando y el hijo está en la marcha, no sabes a qué se está exponiendo. Entonces, esa era la forma de verlo mi papá, ¿no? Y esa tarde le dijo, no, somos 3 hermanos, esa tarde le dijo a mi mamá, no quiero que estos vayan a la marcha. Se quedan aquí encerrados. Y tú me respondes por ellos, le dijo a mi mamá. Y se fue mi papá. Se fue a la calle. En cuanto mi mamá vio que mi papá tomó un camioncito que pasaba por mi colonia y se fue, nos dijo a nosotros, ya se fue tu papá, váyanse, pero se cuidan. Y nos fuimos a la marcha. Íbamos en la marcha, miles de gentes marchando, miles de gentes en las banquetas, en los camellones. Y uno, todos en silencio, era imponente, muy fuerte, que nada más se oían los pasos y el murmullo de voces que si querías hablar era en tono bajito, que no se oyera. Yo iba repartiendo los volantes, como todo el mundo, y que de repente me agarran la mano. Yo iba sobre el arroyo, la gente estaba sobre la banqueta. Entonces, cuando yo doy el volante y me agarran la mano y alzo la cara, era mi papá. Me vio, movió la cabeza así, con una actitud como diciendo, tú no entiendes. Y levantó la mano, así. Fueron 2 gestos simbólicos para mí, porque fue decir, bueno, tú no entiendes, pero estoy contigo. Un silencio forzado invade la capital mexicana. Una marcha que parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia rumbo al Zócalo.
en total silencio y con una consigna, la de la V de la Victoria. Ahí ya el gobierno quedaba derrotado totalmente con la marcha del silencio. Porque qué más protesta podía haber que cientos de miles de capitalinos y de universidades de provincia vinieron a apoyar esta gran marcha en que no dijimos una sola palabra, solamente marchamos. Y en la capital solamente se oyeron los pasos de los manifestantes, hombres, mujeres, niños, todas las clases sociales manifestándose con el silencio. ¿Qué podía hacer el gobierno ante eso? Nada. Para ese entonces, el movimiento había ganado la simpatía de varios sectores de la sociedad mexicana. Amas de casa, trabajadores y obreros acompañan a los manifestantes haciendo una valla humana. Uniformados de blanco, diversos individuos ocasionan daños valuados en más de 300,000 pesos por daños a 123 automóviles. Así lo relatan las crónicas del movimiento. El clamor anticomunista del gobierno permeó tanto que el 14 de septiembre 5 empleados de la Universidad de Puebla son linchados por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa, acusados de rojos y comunistas. El 15 de septiembre, Heberto Castillo da el grito en Ciudad Universitaria, lo que molesta aún más al presidente Gustavo Díaz Ordaz. 18 de septiembre. 14 transportes grandes, 10 pequeños y 5 tanques ligeros llegan por Avenida Insurgentes y Universidad. Soldados impiden el acceso así como la salida de Ciudad Universitaria. Cientos de soldados ubicados en distintos puntos se dirigen al interior de Ciudad Universitaria. Vi cómo estaban llegando los tanques y los militares allí a CEU. Estábamos en la asamblea, yo estaba fuera de la asamblea, pero estaba yo con Heberto Castillo, con Perelló y otros compañeros. ¿Y qué pasó? Durante días lo esperamos y nunca llegó, no llegaba, entonces nos pasó como lo del cuento, ¿no? Que ya vienen y ay, no llegaban, ya no nos lo creímos y cuando ya no lo esperábamos, llegó. Radio Universidad deja de transmitir sin previo aviso. Estábamos en la Facultad de Ciencias, cuando nos avisan como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, está entrando el ejército a la universidad. Entonces, teníamos que rápidamente salir de ahí, ¿no? Si no nos tomarían presos, como tomaron a cientos de maestros y alumnos, ¿no? Decían, no, pues corran porque súbanse a los árboles, porque está entrando el ejército. Y entonces otro grupito de nosotros dijimos no y empezamos a correr y nos atravesamos los tanques porque todavía no daban la orden de detención. Entonces logramos zafarnos nosotros y salimos por la Facultad de Odontología. En una asamblea del Consejo Nacional de Huelga, realizada en agosto en Ciudad Universitaria, se nombra a Óscar Menéndez y Leobardo López como documentalistas cinematográficos del movimiento estudiantil. Durante los meses de los enfrentamientos, se proyecta en la universidad la cinta Únete Pueblo, que documenta los inicios del movimiento. Durante la toma de Ciudad Universitaria, la película cinematográfica fue resguardada en cables de alta tensión. Yo salí por Copilco, Heberto salió por el Pedregal, que le fue muy mal, por cierto, y Gilberto también salió por otro lado. Pero nuestro material estaba, los negativos y los positivos de la película estaban en Radio Universidad. Entonces, allá estaba nuestro compañero, gran músico, Armando Sayas. El maestro Sayas, que tenía los rollos allí, iba a entrar al ejército, también le estaba allí, ¿no? Entonces lo que hizo fue meterse entre los transformadores de alta tensión de la estación de radio y meter los rollos en medio de los cables de alta tensión
y de los grandes transformadores que hay. Gracias a eso se salvaron los materiales fílmicos que teníamos. Claro, cuando se ocuparon el ejército desocupó la universidad, pues lo primero que hicimos fue ir a radio a ver qué había pasado con nuestras películas, ¿no? Periodistas reciben la orden de retirarse del lugar. Versiones de la prensa informan del hallazgo de bombas Molotov. Como lo reportó la prensa al otro día, el número de alumnos y maestros detenidos fue indeterminado. Cuando el ejército entra a CEU, les dieron yo creo que la orden de agarrar parejo porque ellos se llevaron a todo el mundo. Nosotros estábamos ahí enfrente de la rectoría así, y en eso pasó el secretario del rector, que yo conocía muy bien, o sea, Sauverón. Le dije, pero licenciado, ¿cómo? Dice, no se preocupe, esto se va a resolver. No nos vamos a ir nadie, no nada. Pues no fue así, sí nos llevaron. A las 43 fuimos conocidos porque nos llevaron a Lecumberri. ¿Y por qué a Lecumberri? Porque ya las cárceles estaban llenas. Ya no había en otros espacios. Entonces llegamos a una cárcel de hombres, porque Lecumberri era una cárcel de hombres. Lo que pasa es que había un turno de mujeres. Y ahí nos tuvieron a las 43 toda la noche. Al otro día ya había más de 20 ministerios públicos. Luego se veía, ¿no?, como ya iba agarrando fuerza el complot que ellos estaban manejando, y entonces nos interrogaron. Y ahí se maneja, es lo que yo digo, que esa es mi versión personal, de que ahí se manejó lo del complot comunista, porque a mí me preguntaban y me decían que cuántas veces había yo ido a países comunistas. Digo, no, yo solo he viajado a Cuba. Pero que no ha ido a la Unión Soviética, no, para nada. Varios funcionarios universitarios son detenidos, entre ellos Ifigenia Martínez, directora de la Escuela Nacional de Economía. El doctor Elide Gortari, miembro de la coalición de maestros, es aprehendido frente a su casa, mientras que profesores como Eberto Castillo logran ocultarse. Un día después, en los alrededores de CEU, decenas de padres y familiares de los detenidos piden se aclare la información sobre el paradero de los jóvenes y maestros. Ese mismo día, el rector Javier Barrosierra da a conocer su protesta por la ocupación. La ocupación militar de la ciudad universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. De la misma manera que no mereció nunca el uso que quisieron hacer de ella algunos universitarios y grupos ajenos a nuestra institución. Habrá que repetir que el conflicto estudiantil no fue engendrado por la universidad. El lunes 23 de septiembre, el rector Barrosierra presenta su renuncia, la cual no sería aceptada. En la Cámara de Diputados se da un intenso debate en relación al conflicto. El PAN propone que el Congreso solicite al presidente que ordene el retiro inmediato del ejército de CEU, a lo que el PRI responde justificando la ocupación. Tras la toma por parte del ejército de CEU, el clima se fue haciendo cada vez más violento. Tras días de caos y lucha desigual, después de largas horas de batalla campal entre estudiantes y policías, la madrugada del 24 de septiembre se lleva a cabo la toma del casco de Santo Tomás por parte del ejército y posteriormente de Zacatenco, así como de las vocacionales 3, 6 y 7. La toma del casco de Santo Tomás. Estábamos en la asamblea en CEU y nos venimos para acá y pues ya estaba tomado el casco de Santo Tomás. El casco de Santo Tomás queda aquí cerquita de la casa y decían mis papás que se oían hasta acá los tiros y hasta los vecinos. Es así y te puedo decir que ahí sí, según me cuentan los compañeros, les dijeron a las mujeres váyanse, porque va a haber muertos, aquí va a haber balazos, aquí sí vamos a responder. Y efectivamente respondieron y las mujeres dijeron nos quedamos, es nuestra escuela y la vamos a defender igual que ustedes. Sí, y se quedaron. A diferencia de la ocupación de Ciudad Universitaria, que fue una operación tersa, suavecita, que ocurrió en unos cuantos minutos, en el Politécnico la ocupación comienza a las 3, 4 de la tarde
y termina, o sea, las fuerzas públicas terminan controlando la situación e ingresando a las instalaciones a las 5 o 6 de la mañana del día siguiente. Pero ya estaba desocupándose Ciudad Universitaria y el casco de Santo Tomás permanece ocupado. Ya estamos el 2 de octubre y sigue ocupada. Entonces, unos días antes del 2, habíamos por eso convocado una marcha que iría de la Plaza de las Tres Culturas al casco para exigir la liberación de las instalaciones. Los granaderos y la policía no pudieron tomar el casco y tuvieron que llamar al ejército. El ejército toma el casco a sangre y fuego, y si hay muertos y hay heridos y se los llevan. El diario Excelsior mostró al otro día, en primera plana, una fotografía donde se muestran rifles, pistolas, bombas molotov, varillas y cartuchos que supuestamente fueron aseguradas cuando el ejército tomó las instalaciones del Politécnico. Algunos de ellos estaban armados, sí, en efecto, armas cortas hasta donde se puede saber, y eran decisiones individuales. No había una decisión colectiva de crear las columnas armadas de las cuales habló el hoy Sócrates Amado Campos Lemus el 5 de octubre, de ninguna manera. Tenía una pistola en la casa y se la fajaban y se iban a la manifestación. Y tal vez en algunos momentos dispararon, en el casco de Santo Tomás o Tlatelolco, y hay testimonios de los mismos estudiantes. No me invento nada. Puedo decir que según algunos líderes estudiantiles, algunos de ellos iban armados y dispararon. Ahora, de ninguna manera se puede decir que era un movimiento armado. No, de eso no. Y ni tampoco que llevaran rifles de asalto soviéticos como declarara Díaz Ordaz el 5 de octubre. No declaró, difundió la versión de que estaban armados con subametralladoras. Eso es falso. En las batallas del 21 al 23 de septiembre, cuando la población y los estudiantes se enfrentan al ejército y la policía en Tlatelolco, el casco de Santo Tomás, ahí el presidente toma la decisión de que va a reprimir. El 27 de septiembre decide que será en Tlatelolco porque ese día los mismos estudiantes anuncian que va a haber una manifestación el 2 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y es ahí donde deciden que van a hacer el operativo que termina en la masacre de Tlatelolco. Después de los intensos enfrentamientos en el norte de la ciudad, el 1 de octubre hubo una ligera esperanza entre los estudiantes. El ejército desocupó Ciudad Universitaria y la cercanía de los Juegos Olímpicos hacía factible pensar en un cambio de actitud del gobierno. Al menos así lo creyó en su momento el líder estudiantil Luis González de Alba. Por primera vez desde el inicio del conflicto, la noche del 1 de octubre, el gobierno dice estar dispuesto a negociar. El encuentro del 2 de octubre, la presidencia nombra como sus representantes a Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez. El Consejo Nacional de Huelga a Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba y Anselmo Muñoz. El lugar, la casa del rector Javier Barros Sierra. Fue una trampa muy elaborada en la cual el diálogo del 2 de octubre en la mañana en la casa del rector Barros Sierra fue utilizado como una carnada para que fueran los estudiantes esa tarde. Es decir, casi todo estaba controlado. Es una reunión que se hace en la casa del rector. Tenía simplemente el propósito de un primer acercamiento pedido por la autoridad, promovido de alguna manera por el rector, que estaba siempre sometido a unas presiones brutales y que en el Politécnico le teníamos un enorme aprecio, enorme reconocimiento.
y se nombra una comisión con la recomendación de ir a escuchar cuál es la postura de los representantes del gobierno. Es una reunión ríspida, la narra muy bien Gilberto Guevara Niebla, que se da en este ambiente muy autoritario de parte de ellos. ¿Qué se acuerda ahí? El planteamiento de la reunión por parte de ellos era que tenían interés en comenzar a discutir los términos y las condiciones en las que se pudiera dar la negociación del pliego petitorio y en todo caso acordar los términos para el diálogo público. Esas son las dos cosas que se plantean. Al final no hay ningún acuerdo, obviamente, porque ellos llegan en una actitud de pedir cuentas y decir, ¿y ustedes qué tienen que ofrecernos? Nosotros nada. Ahí hay un pliego petitorio y ustedes son los que tienen que ofrecer una solución al pliego petitorio. Aquí nosotros no venimos a ofrecer absolutamente nada. Faltaban escasas 240 horas para el inicio de la gesta olímpica en México. Al país llegaban deportistas, funcionarios y periodistas de todas las partes del mundo. 10 días, y el conflicto estudiantil había llegado demasiado lejos. Mientras la delegación comisionada por el Consejo Nacional de Huelga acude a la casa del rector, los integrantes del comité se reúnen en las instalaciones de la ESIME en Zacatenco. Esa mañana, en la reunión matutina con los representantes de Díaz Ordaz, ellos o alguien plantea que esa marcha tendría riesgos y pudiera interpretarse como un acto de provocación. Entonces el Consejo Nacional de Huelga, reunidos esa mañana en la ESIME precisamente, acordamos suspender la marcha pero hacer la concentración y que fuera esa una concentración propicia para darle información al movimiento y a nuestros compañeros de lo que había pasado en esa reunión. Fueron los compañeros y los estábamos esperando. Se decidió que lo que iba a ser el 2 de octubre iba a ser una manifestación de Tlatelolco al casco. Y se dice, no, es peligroso porque hay mucha provocación, están para que liberaran el casco, justamente. Pero hay mucha provocación, hay problemas, entonces decidamos que sea solo un mitin. Y se decide que solo sea un mitin. Mencionaron a los 4 oradores, que fue Florencio López Osuna, el primero. O sea, Osuna iba a hablar de la información analítica, ¿sí? Con Cabeza de Vaca y Peña. González Sierra, fórmula de lucha. Y David Vega, de textil, brigadas políticas. Y Valle, huelga de hambre. Y maestra de ceremonias, Mirto, o sea, yo. Y ya nos fuimos a un salón a preparar lo que cada quien íbamos a decir y todo eso. Y nos fuimos a comer y de ahí nos fuimos a Tlatelolco. También se acuerda que por cuestiones de seguridad, al mitin de Tlatelolco no asistirán todos los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Es un acto. Al final acudimos muchos, yo no debía estar, muchos otros no debían estar, no debía estar allí Raúl Álvarez, no debía estar yo, no debían estar muchos compañeros que al final estuvimos. Tomémoslo como un acto de indisciplina, como un acto de ingenuidad, como cualquier cosa. Llegamos a Tlatelolco, pero entonces había una cantidad inmensa de soldados y de tanques. Le digo, oye Simón, ¿no ves como más soldados y más tanques ahora? Me dice, sí, Marisela, pero no te preocupes, ya ves que no hace nada. De antropología me marcho a Tlatelolco con 3 amigas.
y nos vamos a la plaza de Tlatelolco y ahí estamos contentísimas, como siempre, esperando que nos digan qué va a pasar. De hecho, se iba a decidir si levantábamos la huelga o no. Y eso era muy importante, ¿no? Se iba a decidir si levantábamos la huelga. Me acuerdo que a mi lado estaba Gita Schiffer, una cineasta muy conocida. Ahí estaba, hola Gita, y estábamos todos muy contentos esperando que empezara el meeting. A las 17:30 horas da inicio el mitin con una asistencia de más de 10,000 personas. En la primera intervención se afirma que el movimiento continuará pese a todo, ya que se ha logrado despertar la conciencia cívica y politizar a la familia mexicana. A solicitud del regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, y del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, desde las 16:30, unidades del ejército estaban apostadas cerca de la Plaza de las Tres Culturas, con las órdenes de evitar que los concurrentes al mitin se trasladaran a otro punto. Algunas décadas después, gracias a los archivos y documentos revisados por investigadores, se supo que la tarde-noche del 2 de octubre se echaron a andar varios operativos liderados desde distintos frentes, los más conocidos la Operación Galeana, conformada por 3,000 hombres a cargo del general Crisóforo Mazón Pineda. Los partes militares, digamos de Crisóforo Mazón Pineda, que era el jefe de la Operación Galeana. ¿Cuál era la orden del ejército regular y del batallón Olimpia? Ir y detener a los representantes del Consejo Nacional de Huelga porque estaban por comenzar las Olimpiadas en México. También estuvo el Batallón Olimpia, integrado por un aproximado de 600 individuos vestidos de civiles y que se identificaban con un guante blanco en la mano izquierda. Ellos tenían el encargo de detener a las cabezas del movimiento. También un grupo de más de 100 elementos distribuidos en 3 departamentos del edificio Chihuahua. La tarde del 2 de octubre pude detectar por lo menos 30 cuerpos diferentes, policías que yo ni siquiera me imaginaba que existía. Bueno, había hasta un grupo de choque de la CTM que se llamaba Las Abejas. Ahí estaban para actuar, no sé de qué lado, porque no actuaron afortunadamente. Había 3,000 aproximadamente elementos de lo que llamaríamos el ejército regular. Estaba un batallón, el Batallón Olimpia, que fue creado, como su nombre lo indica, para prestar servicios de orden y dependía del Estado Mayor Presidencial. Estaban también elementos del Estado Mayor Presidencial y estaba un grupo de francotiradores que se armó desde el Departamento del Distrito Federal y que tenían ya una larga trayectoria. Estaban financiados desde la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y reunió lumpen, soldados con dados de baja por mala conducta, luchadores, tranviarios, etc. Yo había estimado que había hasta 8,000 efectivos de diferentes corporaciones, pero me faltan expedientes. Digamos, son estimaciones muy gruesas, que había 500 del Batallón Olimpia, que 3,000 de la Operación Galeana, 30 granaderos, pero eran tantos los que estaban coordinándose que es muy difícil decir cuántos agentes del Estado, es decir, no agentes de tal corporación, sino representantes del Estado, se encontraron esa tarde en Tlatelolco. En el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se encuentran decenas de integrantes del Consejo Nacional de Huelga, así como periodistas, fotógrafos, camarógrafos y corresponsales extranjeros. Ya esperamos, eran como 10 para las 6, nos esperamos a que dieran las 6, ya empecé a hablar yo, ya a mencionar al primer orador. A las 18:15 horas del piso 21 del edificio de Relaciones Exteriores, fue lanzada la primera luz de bengala. Ya subimos, ya mencioné al primer orador, ya casi terminando él, oímos los helicópteros
como dos vueltas, y ya la tercera vuelta vimos una luz del lado de donde estaba la iglesia, cayó la luz verde, y después un tramo ni muy grande ni muy chico, cayó una verde y luego la roja. O sea, casi inmediatamente las otras dos, y se soltó la balacera. Cuando de esas celosías empezaron a disparar hacia donde estábamos nosotros. Unos corrieron para la iglesia, pero no pudieron refugiarse en la iglesia. Marcelino Perelló dijo, cálmense, cálmense, por el magnavoz. Son balas de salva. Yo me acuerdo de haber oído eso. Son salvas, son balas de salva. En ese momento empezó a correr toda aquella enorme masa de gente, corriendo para un lado y para el otro. Yo viendo a los compañeros de arriba, lo único que a mí me impresionó fue que yo veo que una mano con un guante blanco le tapa la boca al que estaba hablando y lo tira. Y otras comenzaron a tapar a todos, a tirarlos hacia el suelo. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Pero en ese preciso momento, yo vi la ráfaga que salía de allá. O sea, del tercer piso, esa fue mi visión, yo estaba abajo, vi cómo la ráfaga salió y vi cómo comenzaron a caer compañeros. Y me acuerdo que Tita me dijo, córrele, vámonos. Por atrás me dijeron, di que no corran, que son de salva. Y entonces nomás grité 2 veces, porque alguien me arrebató el micrófono por acá atrás. Y entonces yo me asomo así, a ver hacia abajo, y sí veía que caían. Entonces los que estábamos ahí cerca, corrimos al elevador, y entonces ya le picamos ahí para que se abrieran las puertas, unos hombres con metralletas. Y entonces pues nosotros nos quedamos fríos. Venían los soldados, siempre me acordaré de ellos así con el fusil, con la bayoneta calada puesta, que no debe, se supone que no debe de ser, pero llevan con la bayoneta calada y saltaban de los camiones y se formaban, porque eso sí, muy formaditos. Y entonces empezaban a marchar y empezaban como a cerrar el cerco. Cuando vemos esto empezamos a correr, entre ellos, entre los soldados, porque en ese momento no había un disparo. Empezamos a correr y vimos las bengalas y oímos los primeros tiros. Corrimos más. Y entra el ejército barriendo a la gente. En ese momento había que salir de la plaza. Yo afortunadamente pude salir de la plaza. Filmé muy poco, porque tenemos muy poco material nosotros del 2 de octubre. Y el que tiene el material completo, tiene horas filmadas, es el gobierno. Pierdo a todas mis amigas, pierdo a Guita, que estaba a mi lado, absolutamente a mi lado, y doy un salto por donde están las astas banderas de Tlatelolco, del lado izquierdo, que es un salto muy grande. Luego fui a ver y son creo que como más de 2 metros o como 2 metros. Ahí salto y corro hacia un edificio que está a un costado del edificio Chihuahua, que se llama 2 de abril. Ahí subo por las escaleras del 2 de abril junto con muchísima gente y con otra amiga de antropología que coincidimos, no íbamos juntas, pero ahí coincidimos. Me agarra Simón de la mano y nos echamos a correr atravesando por todo el pasto, viendo cómo caían compañeros y cómo los soldados estaban apostados en el pasto con las bayonetas o no sé qué eran, ¿cómo se llaman esas armas? Disparando. Y de repente yo sentí caliente en mi mano aquí en la izquierda, aquí me llegó un rozón de bala. Y entonces me dice Sócrates, dice, ¿ya te dieron? Le digo, no, para no preocuparlo. Y de repente pues empiezo a sentir que iba soltando la mano a mi compañero. Entonces me supuse que había muerto él, que la bala que a mí me pasó, le pasó a él. Ya cuando se terminó, bueno, cierta balacera, nos empezaron a bajar del edificio Chihuahua, de ahí de la terraza. Nos jalaban primero del brazo y después ya en las escaleras nos levantaban y nos preguntaban por compañeros. A mí me preguntaron por Sócrates, que se había ido para al siguiente piso o para abajo. Le digo, no, es que yo no lo conozco, no veo, no me dejen sola, no me dejen sola. Y entonces me dieron mi par de cachetadas
Y pues como que no volvía en sí, pero yo seguía con esa cosa de que no veo, no me dejen sola. Entonces me cargaron así en sillita hasta la planta baja. Entonces ahí era un departamento vacío donde nos metían y nos golpeaban y nos robaban lo que traíamos. A las 21 horas, varios edificios están ya totalmente ocupados por las distintas fuerzas ahí presentes y otros siguen siendo cateados. Entonces bajamos todos, éramos unos 10 quizá, al tercer piso y se está comenzando allí muy rápidamente, son cosas así, y decidimos bajar a la plaza porque la idea en ese momento es que había que evitar una estampida. Cuando intentamos bajar van subiendo más gentes con el guante blanco, no entendíamos, yo no entendía en ese momento quiénes eran, pero van subiendo policías de todos los colores, de todas las policías, y el ejército va llegando, entrando a la plaza, o sea, ya habían transitado de la calzada hasta la plaza, y la balacera está generalizada, de manera que lo único que queda es tirarse al piso. Varios dirigentes del Consejo Nacional de Huelgas son aprehendidos. Centenares de estudiantes son enviados al campo militar número 1. ¿Quién empezó a disparar? El gobierno dijo a los estudiantes y nosotros nos defendimos. La prensa internacional dijo no, el ejército empezó a disparar. El ejército no pudo decir, porque aunque ya sabía Marcelino García Barragán, no fue el ejército, fue el Estado Mayor Presidencial. Eso tardamos más de 30 años en saberlo, que había sido el Estado Mayor Presidencial. Subimos, empezamos a tocar como locas a las puertas del edificio 2 de abril, nadie abrió. Obviamente, la gente de adentro de los departamentos estaba aterrada y ahí estuvimos 4 horas. Escuchamos las 2 balaceras. En esto que escribí en mi relato de Tlatelolco, me acuerdo que estábamos en el pasillo y hay unas celosías en los escalones y yo empecé a echarme para atrás, la gente y de pronto sentí un dolor espantoso en la espalda. Y le dije a mi amiga Britsi, ya me dieron, me duele. Entonces Britsi me dijo, tócate si está calientito. No, pues entonces no te dieron. O sea, realmente había pánico, sentíamos pánico. El parte original del general Crisóforo Mazón Pineda, ubicado en el Archivo General de la Nación, señala que el edificio Chihuahua fue el más ocupado por francotiradores. También que el tiroteo se prolongó por 90 minutos, que era difícil localizar a los francotiradores apostados en las ventanas y azoteas de los edificios porque estos cambiaban de lugar. A las 23 horas de ese 2 de octubre, los francotiradores iniciarían una nueva refriega.